Pero sabemos que todo lo que la ley dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, ¿qué dice la ley? Pues ¿qué dice la ley? Que eres un transgresor, que eres pecador, que eres hijo del diablo, que no estás en el reino, que no puedes entrar por X o Y motivo. No entrarán al reino de los cielos o el reino. Que estás destituido de la gloria, que la paga del pecado es muerte. Eso es todo, dice. Pero sabemos que todo lo que dice la ley, aquí dice textualmente, lo que la ley dice, ¿qué más dice? Dice que la ley es el ministerio de condenación. Si no haces justicia, si no amas a tu prójimo, si mientes es nacido del diablo. Mejor dicho, seríamos todos, porque todos mentimos. Yo miento, señores, yo miento. Pero no soy pecador. No eres hijo de Dios, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Por eso todos estos elementos que le nombré ahorita, que eres pecador, que eres hijo del diablo, que eres mentiroso, hijo del padre de mentira, lo está diciendo, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Lo dice a los que están bajo la ley. Yo ya no estoy bajo la ley, usted tampoco está bajo la ley. ¿No ve que la ley fue abrogada hace 2000 años? No fue abrogada ayer, ni cuando usted recibió a Cristo, ni cuando yo le comenté o le empecé a hablar de este tipo de cosas, de una palabra de reino. No, esto fue abolido hace muchísimo tiempo. Entonces usted no está bajo la ley. El que está bajo la ley, sí. Por eso el que está bajo la ley tiene que decir, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad ya no está en nosotros. Es condicional. Pero nosotros que no estamos bajo la ley, es incondicional el amor de Jesucristo a favor nuestro y de nuestras familias y de todo el mundo. Dice, a los que están bajo la ley. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si ya no hay ley, ¿usted de qué me habla de pecado? El conocimiento del pecado viene por consecuencia de que la ley te lo señala. No hay ley, porque tú señalas el pecado en otros, en ti mismo. ¿Por qué te dices tú pecador si no estás bajo la ley? Hoy ya no conocemos el pecado. Ahí empiezan a surgir preguntas en usted. En otra versión, en una paráfrasis, en otra versión dice, pero Dios nos ha mostrado ahora una forma de ir al cielo que antes no entendíamos. Es que no tenemos problema. Una cosa es un problema de entendimiento y otra cosa es la verdad. Dice, pero ahora, aparte de la ley, fuimos apartados de la ley. Ahora, aparte de la ley, fuimos apartados de la ley. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir la justicia de Dios? ¿O qué traduce la justicia de Dios? Pues la justificación. Eso es la justicia de Dios, la justificación. Fuimos justificados por la sangre de Cristo. Entonces no puedes llamarte pecador, porque entonces niegas la eficacia de la justificación, de la justicia de Dios. ¿Hasta cuándo vamos a seguir escuchando? ¿Cuándo te vas a levantar en una congregación y van a decir, me levanto mentiroso porque he sido justificado por la sangre de Cristo? Pero como le tenemos más temor al hombre y a la congregación, porque como no tenemos nada que hacer los domingos y no solamente ir a congregarnos como por un hábito que ya venimos de generación en generación haciendo, no, dejemos ese hábito y parémonos en la verdad. Y la verdad es que ya fuimos justificados en la sangre de Cristo. ¿Hace cuánto? Hace 2000 años. Mira, testifica por la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. ¿Sí? Lo que señalaban antes, que ya viene el Mesías, que ya viene el Salvador. Y si no, entonces, ¿a qué vino? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se está refiriendo a usted? ¿Se refería a mí?
No, se refería a todos antes de la cruz, a todos los que estaban destituidos de la gloria de Dios, a todos los que no habían sido apartados de la ley, sino que estaban en la ley. Es que todos fueron metidos en la ley para que todos fueran pecadores, para que todos fueran condenados, para que la eficacia del efecto de la cruz ejerciera a todos, y si no, no hubiera sido a todos, sino a algunos, y sería condicional. Nuevamente, el divino incondicional, perdón. Pero cuando todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, nosotros nunca lo hemos estado, nunca. Nosotros nacimos en libertad, nosotros nacimos sin pecado. Mire lo que dice Romanos, y voy a acelerar un poquito. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa época. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, como en nuestro caso, no se inculpa de pecado. Ya no lo hay. Bueno, entonces, ¿yo por qué peco? Esas son preguntas. Vamos para allá, más adelante. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, antes de la ley. Pero donde no hay ley, como en nuestro caso, que ya no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5, estamos en Romanos 5:12. Les dice, pero el don, usted sabe que el don es Jesucristo, pero el don no fue, usted no puede recibir un don por hacer cosas, usted recibe un don y el don es incondicional. Todos los dones son incondicionales, dones de sanidad, todos los dones son incondicionales. Dios, Jesucristo mismo es incondicional, es un don, mire, pero el don no fue como la transgresión que ocurrió en Adán, ¿se acuerdan? Que por la transgresión de Adán nosotros fuimos culpados. Nosotros, yo digo nosotros, en la época de mis antiguos, de mis antecesores, atrás, antes de la ley. Dice, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por eso la dispensación de la gracia. Y por el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado como condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno, la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, a todos los hombres, la justificación de vida. Eso quiere decir que usted, después de la cruz, ninguno después de la cruz nació en pecado. Fuimos libres, nacimos con la libertad. Ninguno nació con ese sentido de culpa. Por la transgresión de Adán, imagínense, fuimos inculpados, se nos imputó a nosotros, se nos transfirió el error de Adán por haber participado de la simiente del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿No ve que comió de un fruto? Comió una semilla, por eso es una simiente corrupta. Pero nosotros, la simiente de vida que es Jesucristo, el segundo Adán, que es Jesucristo, nos libertó de esa condenación. Nosotros nacimos en libertad. Por eso, el que no recibe a Cristo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Libres de pecado. Porque así como por la desobediencia de un hombre, del primer Adán, los muchos, entonces aquí aparece la trampa, dice, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, el segundo Adán, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Por qué aparece, dice muchos? Pues porque Pablo venía hablando de todos, y ¡pum!, cae en cuenta y dice, si hablo de todos, entonces meto en el paquete a Jesús, y no podía meter a Jesús, entonces todos menos uno, que en este caso sería Jesús, se constituyen muchos. No la manipulación de los pastores que dicen muchos, no, se refiere a los que no reciben, se refieren a los que no pertenecen al redil, a los que no están en la rosca, a los que no tienen los chelines como para las indulgencias, etcétera, etcétera. No, los muchos son el todo menos uno. Porque este concepto de todos
hay una única excepción, y fue la de Cristo. Mediten en todas estas palabras. Dice, entonces va que aparecen muchos. Obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Sí ve? Abundase, mejor dicho, todos, los cubriera a todos. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces la gracia cobijó a todos. A todos. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Usted sabe que las cosas no reinan, reinan las personas. Aquí vemos nuevamente cómo se personifica la gracia en Jesús. Dice, así también la gracia reine por la justicia. Por eso se personifica la gracia en Jesucristo, porque no reina la gracia como tal, como una cosa, como un adjetivo, como un verbo, como una palabra, no, como una persona. Entonces se personifica. Mediten en eso. El todos menos uno son los muchos, porque no podía meter a Jesús en el cuento de que nació con culpa, porque entonces no era el Cordero perfecto, y fue perfecto, y él nació sin culpa, sin la condenación de la transgresión de Adán, como nos quisieron vender la idea que nosotros fuimos. No, Jesucristo nos hizo verdaderamente libres el día que resucitó. Quiéralo entender o no lo quiera entender. Dúdelo quien lo dude. Se lo voy a mostrar en una ilustración. Aquí está usted y yo. Nosotros, aquí estamos. Aquí está el pecado. Lo tengo que establecer afuera porque el pecado mora en nosotros. Pero tengo que, para hacer la ilustración, mostrarlo afuera. Aquí está el Padre, aquí está el Hijo. Dios Padre envía a su Hijo. Aquí está Jesucristo. Aquí está el Padre. En nuestra manera de pensar, pecamos, mentimos, robamos, fornicamos, adulteramos, robamos, etcétera, etcétera. Somos soberbios, altivos, vanagloriosos, odiamos al uno, al otro, no queremos esto, todo lo que tú quieras. Empieza en una transformación en nuestra mente, porque usted sabe que esto, tal como pecado, el pecado no se enseñorea de nosotros. Más. Aparece Jesucristo en los acontecimientos. Si nuestros pecados fueran como la grana, como la blanca nieve serán, y si nuestros pecados fueran tan rojos como el carmesí, serán emblanquecidos, serán como la lana. ¿Cómo? Jesucristo. Jesucristo. Obrando en nosotros, limpiándonos de todo pecado, presentándonos ante el Padre sin mancha y sin pecado. Y volvemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya nos enseñorea de nosotros. ¿Qué pasa? Lo que acabamos de leer, lo que acabamos de estudiar, lo que estamos viendo. Mire, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vendremos y haremos morada con Él. El Padre y el Hijo en nosotros. Uno solo. Más. 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 Reconciliados.
El segundo Adán, espíritu vivificante, encierra el ministerio de vida, confirmando lo que dice Zacarías 3:9. Y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Cuándo? ¿Ocurrió? ¿Va a ocurrir? ¿Ocurrirá? Ya ocurrió. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿En cuántos siglos? ¿Dentro de cuánto tiempo? Cuando tú recibas al Señor, cuando te lo vendan, cuando te unjan, cuando te lo den, no sé. Pretendían que lo iba a quitar, o vino a quitar el pecado del mundo. No fue ni es nuestra santidad, es la santidad de Dios mismo en nosotros, Hebreos 13:20. Es su santidad en nosotros lo que nos hace santos. El pecado jamás se enseñoreará de nosotros. En Cristo no existe ninguna condenación. Para el que está en Cristo Jesús no existe ninguna condenación. El problema es que no le hemos creído, no hemos creído esto. La resurrección de Jesús es la prueba de que los pecados ya no están. Él fue resucitado y exaltado a la diestra de Dios nuestro Padre por el hecho de que nosotros fuimos justificados, no vamos a ser justificados, fuimos justificados hace 2000 años. Estoy colocando 2000 no con precisión, sino por aproximación. Por el hecho de que nosotros fuimos justificados en su sangre, Romanos 5:9, estamos estudiando Romanos 5. Fuimos pasado, tan pasado como 3 días después de la cruz, de su resurrección. Como los pecados fueran como la grana, como la nieve emblanquecidos, y rojos como el carmesí será como la blanca lana. Permítame lo siguiente, ya no más pecado con nosotros. Dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, rogamos esto, se lo ruego, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la prueba, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Lo que Él hizo. Esto fue lo que Él hizo. Por eso no nos presentemos más ante Dios como pecadores, como hombres que tenemos pecado. No, presentémonos santos. 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 Permítame, si encuentro una cita rápido acá para concluir. Perdón un momentito. Es importante, Romanos 6:12, 6:6, disculpe un momentico, 11:4, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestra mente, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Estas manos no pecan, yo la presento delante de Dios como elemento de justicia, para que Él obre a través de ellas para hacer lo que Él quiera. Entonces concluimos. ¿Somos pecadores? ¿Hay pecado en nosotros? ¿O somos libres de todo pecado, de toda condenación? Nacimos en libertad. Gracias.